No, muy buena, o sea, más que la presentación tuya, ya con eso basta y sobra, no es lo importante. El conversatorio 20, el 20 de El agosto. número 20, exactamente. Mira, yo básicamente me interesa que participen, así que las preguntas yo creo que, y obviamente que para el final van a ver, espero, pero no hay ningún problema que en el transcurso de la misma presentación el que quiera interrumpa y pregunte, porque a veces si les queda una duda en el medio, después no se integran las cosas que siguen en el resto de la charla, así que mejor que no vayan quedando con dudas. Yo no tengo problema en que me interrumpan o que hablen o que... Probablemente no voy a ver el chat directamente, pero sí pueden interrumpir en el momento que les surja alguna consulta. Insisto, No hay problema con independiente. eso, Fernando, porque nosotros estamos atentos al chat y vamos anotando y así que no hay Bueno, si tú problema. estás atento al chat, hay una pregunta ahí, me la... Perfecto. Ahora yo no puedo compartir pantalla en este minuto. No puedes porque no te da ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora puede. Sí. ¿Ahora puedo? Ahí está, se está abriendo. ¿Están viendo algo, no? Sí, uno que otro archivo. En No, tu eso escritorio. no. Está un poco desordenado el sistema. No, eso no hay que ver. Espera. Lo tenía a mano. Vamos a buscarlo. Sorry, pero No hay problema. tengo un poco de desorden ahí en el sistema. Ese es. Sí. Este es. Está más lento que un bolero. Pero... Tiene buena memoria, ¿eh? El computador, por la cantidad de archivos que tenía. Dios mío, es que me tuve que traer cosas para la casa con esto Sí, pues, me de las imagino. clases telemáticas, pero ya viene. De un momento a otro aparece. Bueno, pueden hacer cualquier pregunta mientras, no hay problema. Ahí debería verse. Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? Sí, ahí estamos bien. Bueno, insisto, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Jaime me pidió bueno, en cualquier momento me refiero, me pidió una introducción, una charla sobre el manejo reproductivo en caballos, pero mirado desde el punto de vista de la pequeña agricultura o lo que ustedes pueden hacer o transmitir el trabajo del día a día en el campo. Y aquí, con esta foto de inicio, se ejemplariza mucha parte del manejo reproductivo y también el producto final, que es lo que en el tema equino nosotros tratamos de lograr. Esto está enfocado básicamente en caballos del campo de trabajo asociados a lo que viene haciendo el Ejército de Chile con INDAP, con el plan de remonte de fomento equino, con reproductores específicos y especiales para el trabajo en el campo. Y esta también es una yegua bastante típica de las yeguas que encontramos en esta zona. ¿Sí? Primero les voy a dar un par de datos que básicamente tienen que ver con la eficiencia reproductiva de la yegua. O sea, nosotros, el ideal de un productor es tener un potrillo por año y todos los años. Eso es como la meta. Pero no siempre se puede, y las razones son que la fertilidad de los individuos es variable, me refiero al macho y a la hembra, pero las tasas o los números que se pueden lograr son bastante altos
si consideramos los datos de esta especie en particular. ¿Sí? No, dale nomás. La tasa de fertilización es bastante alta, sobre el 90, 85, 90%. Las yeguas que se preñan en un ciclo o por una temporada pueden llegar a ser también en un porcentaje bastante alto, 75-90% una buena meta al final de la temporada por un grupo de yeguas. De ahí, una vez que la yegua se preña, no todas llegan al final de la gestación, hay una merma, por eso baja la tasa de potrillo de 10 yeguas, generalmente que ustedes diagnostican preñadas temprano, vale decir a los 25 días más o menos, no todas llegan al parto, hay una pérdida que es normal, de un 15 o un 20%, que tiene variaciones, mientras menor sea este número, mejor. Y también hay un dato que no se ve generalmente porque no estamos revisando la yegua, no estamos revisando la preñez corrientemente, sino que una vez que el veterinario les dice que la yegua está preñada, generalmente en el campo el productor no la vuelve a revisar hasta solo espera el parto. Hay un porcentaje de pérdida temprana que anda alrededor del 10% más o menos. ¿Sí? Esto es solo para ejemplarizar de que nosotros no deberíamos esperar malas tasas de fertilidad en las yeguas, deberíamos, al contrario, esperar buenas tasas de preñez, independiente que obviamente hay problemas entre medio. El plan de remonte equino, o el tipo de caballo que más se ha fomentado para el trabajo en el campo, o el que más, según mi experiencia, los agricultores buscan, es un caballo del tipo del alazán, son bretones, bretón de montaña. Y últimamente también ha ganado bastante popularidad el belga ardenés, que es este caballo del lado. Ambos potros que ustedes ven en la foto son potros que estuvieron trabajando en la estación de monta de Rucapequén, en Chillán Viejo, temporadas anteriores. Son animales que son originarios de Francia, o del noreste de Francia, en el caso del belga ardenés, que se caracterizan por cuestiones que el agricultor desea en el trabajo del campo, que sean dóciles, son caballos que entran en la categoría de los caballos que se denominan de sangre fría, vale decir que son bastante tranquilos, están acostumbrados al trabajo en el campo, tienen una actitud genética desarrollada por años para trabajar en el campo, tienen muy buen temperamento, son muy dóciles, muy mansos, no requieren una alimentación muy especial, son rústicos en ese sentido, y son de una contextura que los hace acomodarse bastante bien a los distintos aperos y elementos que hay en el campo, para ya sea un carro para el transporte o las diferentes herramientas de trabajo, ya sea arados especiales para una viña, para trabajar en espacios cortos, en un frutal, etc. ¿Ya? Eso los hace muy populares dentro de lo que yo he visto y lo que me ha tocado vivir en los trabajos de las distintas estaciones de monta. Por ejemplo, hay otro caballo que es el percherón, que es un caballo mucho más alto, mucho más indócil, de sangre caliente, aunque es un caballo de raza pesada, y es de color blanco, y a la gente en general no le gusta mucho, y cuando el ejército traía esos caballos, generalmente el número de yeguas que llegaban a las estaciones de monta disminuía abruptamente. Cuando ya entrando en el manejo reproductivo como tal, es súper importante, aunque esto es una pega que debería hacer el veterinario, pero igual es re importante, aunque el veterinario haga su registro, ustedes o la gente que está en el control o que trabaja con caballos, tratar de registrar todo lo importante.
porque es súper decidor de lo que uno puede hacer o lo que uno puede después recomendar, es tener en cuenta los hechos que van ocurriendo en esa yegua o en ese potro. Por lo tanto, este es el ejemplo de una ficha que usamos nosotros, pero lo importante es que registren todo, anoten todo, que puede ser súper útil para el trabajo que viene después, ¿sí? En la hembra es súper importante tener algunas consideraciones del manejo reproductivo. Una de las cuestiones importantes es cuando compran una yegua, por ejemplo, en qué la usaban antes, si es que saben, y para qué la quieren usar. Yo aquí me voy a abocar a que todas las yeguas que ustedes van a usar, independiente del trabajo que le den, la quieren usar como vientre, o sea, la quieren preñar. En ese sentido, es súper importante la edad. Hasta los 15 años, una yegua en general no debería tener problemas para preñarse. Estoy hablando muy en general. Sobre los 15 años ya nosotros la consideramos como una yegua vieja o más que vieja. Una yegua que reproductivamente podría presentar problemas que una yegua que no tiene 15 años no presenta. Pero muy en general. Aquí no caen las yeguas que no se han preñado hasta los, por ejemplo, 10, 12 años. Una yegua que no se ha preñado a los 12 años, independiente que haya tenido o no posibilidades de, o sea, que haya tenido monta o no, también entra en un grupo diferente, ¿sí? El estado reproductivo también es importante. ¿A qué me refiero con el estado reproductivo? A que la yegua sea virgen, haya tenido montas temporadas anteriores y no se haya preñado, esté con una cría al pie, etc. Eso también es importante considerar. Es súper relevante también cuando una yegua entra a reproducción o ustedes quieren que se preñe, hacer un examen ginecológico de esto. Un examen ginecológico vale decir palpación, ecografía, si es necesario tomar algunas muestras para tratar de entender cómo está la salud uterina, cómo está el útero, cómo están funcionando los ovarios, etc. Eso es muy importante y también es importante porque a veces llegan yeguas a la estación de reproducción, o ustedes la quieren preñar y el veterinario la revisa y la yegua ya está preñada, por ejemplo. O tiene el útero con contenido. Contenido me refiero, puede tener mucosidad, puede tener pus, etc. O los ovarios no están funcionando. Por eso un examen ginecológico es fundamental. También es importante conocer, esto en el campo se da menos, pero qué contactos tiene con otros animales, vale decir, yeguas que viajan o que están en diferentes lugares. Generalmente lo que nos toca ver en el campo a ustedes, la yegua no sale mucho del campo o del lugar donde está. Siempre es bueno preguntar también si la yegua está con sus vacunaciones al día, si tuvo algún problema médico o alguna cirugía importante, solo para conocer más de cómo puede estar reproductivamente ese animal. Y una cuestión fundamental es la condición corporal que tiene el individuo. Esto es tan importante para los machos y para las hembras, pero muy relevante en las hembras. Y aquí nosotros tratamos de evitar los extremos, ¿sí? También vamos a hablar un poco del tema de alimentación y nutrición de una yegua para reproducción. ¿Y con qué me refiero a evitar los extremos? A evitar eso, que yo sé que es un extremo, pero una yegua en estas condiciones no se va a preñar. Y lo otro que tenemos que evitar es el otro extremo, que son yeguas muy gordas. Yeguas muy gordas, sobre todo cuando ustedes no se explican por qué está tan gorda. ¿A qué me refiero? La yegua no está comiendo grano, la yegua está en un potrero más o menos, le dan un fardo que no es de buena calidad, pero se mantiene siempre gorda. Estas yeguas, si se le asocia el factor edad, vale decir, es una yegua gorda y vieja, puede estar cursando lo que se conoce como síndrome metabólico, que está asociado a la resistencia a insulina.
Y estas yeguas que tienen esos problemas, que tienen resistencia a insulina, cursan con un síndrome metabólico, no ovulan. O sea, hay desarrollo folicular, pero no hay ovulación. Y al no haber ovulación, obviamente esa yegua no se preña. O sea, es súper importante considerar ese aspecto también. ¿Cómo se comporta o cuál es la clasificación reproductiva de la yegua? La yegua es una hembra poliéstrica estacional de días largos. ¿Qué significa esto? Que tiene varios celos y empiezan su estación ovulatoria, o sea, empieza a ciclar en el hemisferio nuestro, o sea, en el hemisferio sur, alrededor de noviembre, entre noviembre y marzo. Esto es muy general porque están antes en una etapa de transición a partir de septiembre-octubre, que algunas empiezan a ciclar, otras no. Tienen una etapa de anestro, o que se conoce como estación anovulatoria, donde no ovulan, entre junio y agosto, y otra etapa de transición entre abril y mayo. Ahora bien, hay algunas yeguas que ciclan todo el año, es verdad. No todas se comportan con esta estacionalidad, pero en general las yeguas deberían estar partiendo a finales de septiembre, octubre y terminando de ciclar alrededor de marzo, más o menos. Pero insisto, hay yeguas que hacen el ciclo completo, o sea, están en celo, o pueden estar en celo, o están ovulando durante todo el año. No es raro. Monótoca significa que tiene generalmente una cría. Ustedes saben que los mellizos en las yeguas son algo que no es deseable. Generalmente no terminan bien. El porcentaje que llega a éxito con las dos crías es muy, muy bajo. Entonces tratamos de evitar que desde el inicio de la gestación puedan haber mellizos. Y de ovulación espontánea. Vale decir, la yegua ovula cada 21 días más o menos en su ciclo reproductivo. ¿Ya? Tiene una fase donde está en celo, lo vamos a ver en detalle, y otra fase donde no está en celo. Y ovula al final del celo. El celo dura entre 5 y 7 días. La yegua ovula, o sea, es fértil al final del celo. Fértil me refiero a que logra la ovulación. Si usted monta una yegua el día 1 del celo, lo más probable es que no haya fecundación. Por lo tanto, es súper importante el concepto de que la ovulación se produce al final del celo, ¿sí? 24, 48 horas antes que el estro o el celo termine. Eso a grandes rasgos en lo que tiene que ver con la reproducción de una yegua que no está parida. O sea, vamos a ver al final un poco el manejo que se hace en las yeguas que queremos reproducir pero que están con una cría al pie. En el caso del macho, que hay que considerar, súper importante la alimentación del potro. Si el potro no está trabajando, o sea, no está montando con una pradera de buena calidad o con un fardo de buena calidad, basta, ¿sí? Pero súper importante es que tenga acceso a sales minerales específicas para equino. Hay varias en el mercado. Hay que tener, en las yeguas también en todo caso, que tengan acceso a sales minerales y muy importante que tengan acceso libre a agua fresca. Los granos en clima frío y en condiciones de estrés o cuando el animal está montando mucho, yo no soy un especialista en nutrición, pero está cada vez más en boga el tratar de sacar los granos de la alimentación de los reproductores y lo pueden reemplazar por algún concentrado de buena calidad, más que dar grano en general. ¿Sí? Lo que sí es importante, sobre todo para el potro, es que ustedes tienen que ajustar las dietas individualmente. Hay potros que, o porque tienen más trabajo, o porque tienen un metabolismo un poco distinto, puede que necesiten dietas más exigentes que otros en particular. Nosotros a los reproductores básicamente, por una cuestión de comodidad, usamos bastante esos pellets de alfalfa que andan bastante bien, más un tónico vía oral que tiene las sales minerales, vitaminas apropiadas para, y funciona.
bastante bien. En general, el potro debería comer el 2 al 3% de su peso vivo, y de esa dieta la mitad tiene que ser forraje, ¿ya? Si no, pueden dar un tónico que tenga todos los microelementos de los que le estaba hablando. Es súper importante, sí, que se aseguren de una buena dotación de vitamina A, que es súper importante en los temas reproductivos. En los potros en crecimiento hay que dar 12 a 14% de proteína en los animales ya que se desarrollaron con un 10%, está bien, ¿sí? Importante, muy importante, evitar que sobrepasen los grados de gordura o que pasen una condición corporal muy alta en los caballos, sobre todo en los potros, es importante porque disminuye la calidad del semen, disminuye la función del testículo, la funcionalidad de los testículos cuando los potros están muy obesos. Y además también les baja la libido, o sea, las ganas de montar, las ganas de interactuar con yeguas. Por lo tanto, es re importante evitar pasarse de... Muy importante también que el potro no esté 100% del tiempo en pesebrera. O sea, para mi gusto, un potro, un caballo en general no debería estar nunca en pesebrera, debería mantenerse siempre en campo. Ahora, si lo pueden guardar en la noche en una pesebrera, cumpla con las condiciones, y el resto del tiempo en potrero, bien. Es súper importante el ejercicio para la actitud mental del potro al trabajo de la monta, también le ayuda a mantener una mejor condición física. La pesebrera, el exceso de pesebrera y una mala pesebrera lleva a que el individuo desarrolle algunas conductas que no son buenas, se conocen como vicios. Hay que tratar de que mantenga una actitud positiva al trabajo. Al trabajo me refiero al hecho que vaya a montar. Aquí es súper importante la persona que está a cargo del reproductor. Bueno, en el caso de ustedes probablemente es el mismo dueño, pero lo importante es que tenga un buen manejo del potro, o sea, que no le pegue, que lo mantenga bien, que incluso que le pase la rasqueta, lo limpie, etc. Todas esas cosas ayudan bastante, aunque ustedes no lo crean. Si tienen más de un potro que tiene que salir al ejercicio y tienen después de pocos potreros, de un solo potrero, ustedes van ajustando los tiempos, van a darse cuenta que hay individuos que requieren más tiempo que otros en el campo, en el potrero. Esto del alojamiento tiene que ver cuando ustedes tienen muchos potros juntos. Cuando hay muchos potros juntos en las pesebreras y tienen contacto visual y de olores entre ellos, se produce un efecto de que los más dominantes mantienen una especie de sumisión sobre otro. No sé si me entienden. El macho alfa o el más dominante, solo porque está cerca del otro, hace que o el grupo de los sumisos bajen sus concentraciones de testosterona, tengan menos testosterona disponible y por lo tanto también afecta un poco su performance reproductiva. Al hacer un ejercicio de revisar qué pasa con los potros que son permitidos a salir a un potrero versus los que están 100% estabulados, hay datos que indican de que los que tienen posibilidad de hacer ejercicio tienen una mejor performance, un rendimiento reproductivo mejor que los que están 100% en pesebrera. Bueno, también en el caso del potro y obviamente también de la yegua, tienen que tener un programa de medicina preventiva. Los caballos deberían desparasitarse por lo menos en forma general cada 4 meses, pero en el caso del potro hacerlo un poco más seguido,
cada 60, cada 90 días. Es importante que vayan rotando los productos, los distintos productos del mercado, no usar siempre el mismo para evitar o disminuir la posibilidad de algún grado de resistencia. Las vacunaciones, idealmente el potro debería vacunarse antes del inicio de la temporada, pero ojo, aquí tiene que ver mucho con el sector donde estén. Hay enfermedades que son endémicas de un sitio, de un sector. Ahí preocúpense de esas enfermedades. Si el potro está en un lugar donde no hay ningún tipo de enfermedad, la vacunación en realidad es optativa. Por eso el calendario de vacunaciones va a ser en función del tipo de manejo. Obviamente esos caballos que salen a show o caballos potros que van de rodeo, que son deportistas, que andan en distintos lugares con una gran aglomeración de otros individuos, obviamente tienen que tener un plan de vacunación distinto a un caballo que está en su campo y no sale nunca de ahí. Importante en los reproductores en general, cuidado del casco. Si no lo van a trabajar y si el caballo va a estar solo, el potro va a ser solo trabajo de monta, no lo van a usar ni para el carro ni para ninguna otra cosa, no es necesario errarlo, pero sí mantenerlo con despalmes periódicos y con una revisión mensual del casco de las 4 extremidades y revisión también cada cierto tiempo, cada 6 meses o por lo menos una vez al año, del estado de los dientes. Dentro del manejo reproductivo tienen que hacer, al igual que en la yegua, hacíamos un examen ginecológico. En el macho se debe hacer un examen andrológico, ¿vale? Revisar testículos, idealmente, si es posible, sacar una muestra de semen y evaluarla, algo que no se hace en realidad con los caballos comúnmente en el campo, pero sí los que trabajan como reproductores o que ustedes lo quieren usar como reproductor, sobre todo si es que va a tener un alto número de yeguas a servir, ¿sí? Lo típico, ¿cuántas yeguas puede servir un potro? Depende de muchas cosas. Depende de cómo ha sido la performance o el rendimiento de ese reproductor en las temporadas anteriores, cuántas yeguas sirvió, cuántas montas hizo. De aquí es importante lo que les decía al principio, tener los datos de esto. ¿Cuál fue la preñez por ciclo? ¿Cuál fue la preñez por temporada? Estos datos son importantes para poder evaluar y determinar cuántas yeguas puede ese potro montar en la temporada. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la libido en las ganas que tiene el potro de montar. Es muy importante en estas razas de animales pesados que tienden a tener una libido más baja que, por ejemplo, un caballo chileno, que un caballo pura sangre, fina sangre de carrera, que son generalmente, o un caballo árabe, que tiene una libido mucho más alta que los caballos pesados. La edad y la condición física es relevante, como les decía al principio, animales muy obesos tienden a bajar sus ganas de montar y a medida que avanza la edad también, aunque la libido puede que se mantenga igual, la capacidad que va a tener de montar un número de yeguas debido a un aumento en la edad del individuo también disminuye. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que debería montar un potro por temporada? Es un tema muy debatible. Hay potros que tienen número de yeguas, sobre todo en los finasangre inglés, de 100, 120 yeguas por temporada. Y además esos potros a veces se cambian de hemisferio, o sea, montan aquí en el hemisferio sur, después en el hemisferio norte y así van viajando. Pero depende de la producción que tenga ese individuo de espermatozoides al día, y eso se calcula básicamente con el tamaño del testículo. Se puede medir el testículo y tener una idea de cuántos espermatozoides puede producir. Y también, como les decía, tiene que ver con la edad. Un potro entre los 8 a 19 años puede montar un número importante de yeguas, y a medida que se hace más viejo puede ir bajando. Pero
Teniendo en consideración todo lo que les he dicho, hay un factor individual que es relevante, ¿sí? Hay potros que a la misma edad pueden tener una capacidad de monta mayor que otros. Entonces, hay un factor individual que es importante. Dentro de los sistemas de manejo reproductivo o de reproducción que ustedes pueden usar o que se usa comúnmente está la monta libre en el potrero, vale decir un grupo de yeguas en un potrero delimitado con un potro, ¿sí? Siempre tiene que ser un potro. Si ustedes ponen más de un potro en el sistema, se va a generar un conflicto, peleas, heridas, hasta pueden llegar a la muerte de un individuo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. El tipo de potrero tiene que ser un potrero relativamente bien cercado, relativamente pequeño. A veces hay que tener cuidado con los potros jóvenes que no tienen experiencia en monta, aunque están mirando, si están montando, porque a veces si ponen un grupo o un potro joven con yeguas de edad o madura, esos potros pueden tener problemas porque la yegua puede que no acepten la monta de un potro joven, entonces el potro se va a inhibir. Hay que estar mirando ese tipo de cuestiones. Hay que hacer generalmente una introducción escalonada de individuos, sobre todo si trabajan con potros jóvenes. Si van a poner en el fondo 40 yeguas, la idea no es entregar o dejar las 40 yeguas de sopetón, sino que ir de a poco, 10 primero, 15, y hacer detección de preñez temprana, y las yeguas que están preñadas las van sacando del grupo, para que el potro se centre en las que no están preñadas. Si Fernando, dime. hay una consulta que por interno aprovecha que tiene relación Sí. En el caso de condiciones de campo donde se utilice un reproductor criollo o chileno, digamos, o que no se tenga acceso a los reproductores que tú mostraste al comienzo, que son estas razas pesadas, ¿cierto? Sí. Y que se ocupe entonces un ejemplar criollo como reproductor o como macho, los cuidados son similares. O sea, ¿qué cuidados debe tener con ese tipo de reproductor? ¿Y qué examen se le hacen a los machos que se usa como reproductor? ¿Lo puede hacer un agricultor o necesita necesariamente un especialista o la visita de un veterinario para hacer un examen externo, me imagino, a un reproductor? O sea, los cuidados generales da lo mismo la raza del individuo. Hay particularidades por raza que tienen que ver con otras cuestiones, pero lo general, o sea, las cosas que yo le he dicho acá, obviamente la alimentación se ajusta dependiendo del tipo de individuo, etc. Ahora, en lo segundo, mira, es súper simple. Si el potro que está usando monta bien y preña la yegua, es el mejor indicador de que no tienen problemas de fertilidad. Generalmente a nosotros nos llaman cuando el potro o tiene algún problema físico, o que se lleva una inflamación testicular importante, está con dolor, o ha estado con yeguas y no ha dejado preñar ninguna. Entonces ahí sí necesita un examen más exhaustivo en el sentido de revisar testículos, hacer un examen completo, ojalá obtener una muestra de semen y analizarla. Pero si el potro, insisto, hace bien la monta con las consideraciones que vamos a ver en unas diapositivas más y preña a la yegua, no hay problema. A veces el problema está en los sistemas que usan para determinar cuándo montar la yegua. Vale decir, la típica esa que todavía escucho en el campo, que montan un día y la segunda monta la hacen 8 días más, en 8 días más. Cosa que no tiene ningún asidero, no tiene ningún sentido desde el punto de vista fisiológico. Es una tradición más que todo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Si tienen un problema con un potro o quieren cambiar
el potro en un sistema de monta libre en potrero, hay que dar un espacio de tiempo hasta que no se cambie un potro, saco hoy día uno y meto hoy día el otro. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas después en reconocer la paternidad de las crías. Aunque pueden hacer test de ADN después, es más engorroso. Lo más simple es hacer un intervalo de 15 días entre cambio de potro y no va a tener problemas para saber después quién fue el progenitor. Las ventajas de estos sistemas es que, el potro es el mejor detector de estros que hay, mejor que nosotros, va a saber que cuando está la yegua a celo y cuando en el momento de la monta. Obviamente, debido a esto se logran mejores tasas de concepción. Hay un leve efecto macho está probado ya que el mismo efecto macho que se produce, por ejemplo, en los carneros, también se produce en los potros. Vale decir que ayuda a sincronizar un poco la entrada del celo de las yeguas si es que ustedes introducen un macho en el grupo. Y dentro de las desventajas, que obviamente están en un potrero, no tenemos una supervisión del 100% de lo que está ocurriendo, hay un grado de jerarquización. La yegua alfa, si el potro no le gusta, no va a dejar que la monte, así de simple. Por lo tanto, puede que haya yeguas que no se puedan reproducir en esta vía y con ese potro en particular. Y está siempre el riesgo de, como hay monte natural, el contacto directo, que puedan haber transmisión de enfermedades si alguno de los animales está positivo a alguna de estas. Ahora, este riesgo se minimiza si es que nosotros hacemos control de los individuos con los que estamos trabajando. ¿Sí? Fernando, Consuelo, Fernanda consulta cuántas montas se recomiendan al día y cada cuántas horas, y si recomienda el celo del potrillo. Lo del celo del potrillo lo vamos a dejar bien al final. Porque también hay otra consulta que la dejamos para el final. Perfecto. No, esa en particular porque hay una diapo específica acerca del celo del potrillo. Okay. Y lo primero, depende del potro. O sea, hay potros que montan 3 veces al día durante días seguidos y no se ve disminuida su potencial reproductor. Pero hay potros que con la misma frecuencia sí se ve disminuida su performance reproductiva. Es muy individual. Ahora, no más de 3 montas al día, es como mutuo. Y si vas a hacer 3 montas al día, es súper importante el espaciamiento entre ellas. O sea, ideal hacer una temprano en la mañana, 6, 7 de la mañana, la otra a mediodía y la tercera tarde en la tarde. Y esto obviamente solo se logra a veces con sistemas muy controlados. ¿Sí? Dentro de las cosas importantes para hacer un buen manejo reproductivo es determinar cuándo hacer la monta o cuándo inseminar una yegua. Y para eso tenemos que diagnosticar o detectar que una yegua está en celo. Ahora, del punto de vista nuestro, como veterinario, es súper sencillo porque, o sea, sencillo en el sentido de que tenemos herramientas como para determinarlo con bastante certeza, porque hacemos ecografía. Pero en el caso del trabajo en el campo, es súper importante saber determinar bien las características conductuales que tiene la yegua cuando está en celo, ¿ya? O cuando está en estro. Una cuestión típica es que generalmente todas estas características las expresa mejor cuando hay un potro cerca, algunas con un caballo. Es muy raro que la expresen entre ellas. En la yegua se da muy no comúnmente que se monten entre ellas, pero se da cuando una está en celo. Generalmente la que se deja montar es la que está en celo, lo que ustedes ven
o han visto que ocurre muy comúnmente en las cabras y en las vacas. Las yeguas no se ata comúnmente, pero tan comúnmente, pero también ocurre. Las cerdas también hacen lo mismo, se montan entre ellas. Pero sí lo que podemos ver es que la yegua en presencia de un potro tiende a levantar la cola o la desvía hacia un lado, como ven acá. Hay una versión del clítoris. Ojo que esta versión del clítoris también la hace inmediatamente después que la yegua orina. Son los dos momentos que comúnmente hace esa versión del clítoris. Adopta una posición de micción, vale decir, baja el tren posterior. Una yegua que está en celo disminuye su actividad física, o sea, está más tranquila. Bueno, y el hecho determinatorio de la conducta de una yegua en celo es que acepta ser montada por un potro. Pero, ojo, decía un profesor, un gran profesor de reproducción animal, que lo más regular de las yeguas es su irregularidad. Entonces hay algunas que no aceptan la montada estando en celo. Algunas hacen intermitencia, vale decir, muestran celo un día, el otro día no, después sí 2 días, después no. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿sí? Ahora, ¿por qué una yegua que está en celo no acepta la monta o no hace ningún signo conductual? La teoría más de la cual yo estoy más de acuerdo es que son generalmente yeguas alfa que no les gusta el potro. Esto ha sido, no le gusta el potro el cual va a ser montado, por eso lo patea y no, estando en celo, lo patea y demuestra una actitud como de no receptividad. Eso se ha demostrado porque cambiando el potro, la yegua sí muestra características de celo. ¿Sí? Entonces, a veces tiene que ver con esto. Pero ojo, ustedes pueden tener una yegua totalmente en celo y que patea el potro, y eso es común, es bastante común de que ocurra. ¿Cómo revisar yeguas que estén en celo? Lo ideal es tener un potro específico para este trabajo. Yo sé que en el campo esto a veces es difícil de pedir y el mismo potro que va a hacer la monta es el que determina si la yegua está en celo o no. Lo ideal es tener una manga o un espacio libre, cerrado, libre de espacio en blanco o espacio libre. ¿Por qué? Para evitar, por ejemplo, que el potro meta la pata o la yegua meta el pie entre medio y tenga algún accidente. Entonces lo ideal es tener un sistema cerrado o un varón entre medio, algo así. Fernando, ¿hay una consulta que te quieren hacer? Sí, sí, por favor. ¿Estaba Rogers Melgarejo por ahí? Sí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Roger? Bien, gusto Dime. de saludarte. Igualmente. Respecto justamente de los síntomas de celo, estos síntomas se hacen cada vez más evidentes acercándose el periodo de la ovulación, o en general al inicio del celo son muy similares. No, al contrario, a medida que se acerca la ovulación, las cantidades de estradiol disminuyen, entonces los síntomas de celo pueden incluso, si hace una categorización estricta, podrían incluso tender a disminuir un poco, pero no tanto tampoco. Lo que más uno ve son disminuciones de algunos elementos asociados a la ecografía, ¿sí? Que es diferente en los distintos días del celo, pero conductualmente no es tan evidente. Y eso puede constituir un riesgo tanto para la hembra como para el macho, el poner al macho anticipadamente antes de que ocurra la ovulación. O sea, el riesgo es... La agresividad de la yegua, digamos. El riesgo es básicamente, vamos a ver, mientras más montas tenga una yegua en su periodo de celo, no es bueno. Lo ideal es que tenga una monta o 2. Lo ideal es una, pero cuando no hay un control veterinario ecográfico que te pueda decir ya ahora, lo que uno recomienda es que a partir del 3er o 4.er día de celo, si es que fuiste capaz de determinar cuándo se inició, empiece a hacer las montas día por medio. Esa es la recomendación estándar.
Claro, un poco lo que ocurre en los usuarios de programas de Provesal, que efectivamente no tienen esta permanencia de un médico veterinario que puede estar evaluando esa situación. No, claro, por eso, por eso es importante tratar de determinar el día que la yegua empieza el celo, contar 3, 4 días y de ahí empezar las montas día por medio. Ojo, que también depende de la época que estamos hablando, porque al principio de la estación los celos son más largos y las yeguas no ovulan. Una yegua que tenga 10 días de celo, 15 días de celo, entonces le van a poder empezar a poner potro día por medio, puede llegar a ponerle 8 veces o 7 veces potro y la yegua no ovular. O sea, no tiene ningún sentido. Y lo único que está haciendo es dejando el útero lleno de semen y lo que puede traer como consecuencia una inflamación que la yegua no es capaz de resolver y se va a generar una endometritis. Entonces, hay varios factores que considerar en ese aspecto. ¿Sí? Programar la vuelta un poco más tarde. Lo ideal es dejarla... la situación ideal es determinar exactamente qué día empezó. Las yeguas generalmente repiten los días de celo que tienen cuando ya están dentro de la estación reproductiva. Al principio son más largos, pero ya después una yegua que tiene 6, 7 días de celo, el próximo ciclo va a ser 6, 7 días de nuevo. Entonces, si yo sé que mi yegua tiene 7 días de celo, yo la montaría el día 5, si es que pude determinar que el día que empezó. O sea, es igual requiere preocupación y manejo. Entonces, a veces el agricultor o la persona la ve en celo, pero no necesariamente sabe si ese es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto día de celo. Entonces, yo cuando me refiero al recelaje, o lo que nosotros siempre recomendamos es que la recelen con un potro de esta forma, o sea, que el potro sea capaz de interactuar con la yegua, con la cabeza y con la parte dorsal de la yegua día por medio y puedan determinar cuándo inicia el celo. Alternativamente, nos podemos ayudar con inducir el celo con algún fármaco, básicamente prostaglandina, y generalmente las yeguas post la prostaglandina van a empezar el celo al segundo o tercer día después del pinchazo. Pero ojo que no va a determinar el momento que va a ovular, ¿sí? Porque si yo pincho la prostaglandina con un folículo grande, la llevo a ovular luego. Si cuando pinché la prostaglandina el folículo no estaba muy grande, la llevo a ovular más tarde. Entonces, igual hay que llevar un control. En ese sentido, no es tan complicado. O sea, se complica un poco. ¿Sí? Gracias, Fernando. Vale. Sorry. Bueno, aquí les tenía un video para que vean cómo es una yegua que está en celo. Esta yegua ya está trabada, lista para la monta. Se acerca el potro, o el potro está cerca y empieza a hacer esa eversión del clítoris, que es un indicador de que está en celo. ¿Sí? Las condiciones para hacer el otro sistema, habíamos hablado de las montas en potrero, el otro sistema que es el que más se usa, el que más usamos todos, en realidad son las montas dirigidas o controladas. O sea, yo determino cuándo se realiza la monta. Hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, es importante que el sector esté libre de polvo, y si hay mucho polvo, lo ideal es mojar, que no se levante polvo en el momento de la monta, esa es la idea. Idealmente un sector con pasto, mejor. Hay que evitar lugares de piso resbaladizo para tratar de evitar accidentes. La contención de la yegua es importante, aunque la yegua esté en celo, insisto, hay que ponerle trabas, esta o cualquiera, básicamente para tratar de evitar o disminuir la posibilidad de que vaya a haber un accidente o que vaya a patear el potro. Hay un video en internet que no sé, a alguno de ustedes le llegó, lo vieron, de una monta hecha sin trabas, que la llevó, pateó el potro en la cabeza y el potro murió. Cayó rendido en el instante. Entonces es súper importante el lugar y la contención para hacer la monta. ¿Sí? Dentro de las otras consideraciones que hay que tener es yeguas que están con potrillo, o sea, yeguas que están amamantando. Aquí en los aras, donde esto se hace
comúnmente los potrillos tienen gran valor, generalmente se pone un lugar cerca de la yegua con una pequeña pesebrerita donde se deja el potrillo. La yegua está siempre viendo su potrillo. Obviamente eso en el campo no es tan simple de realizar. Aquí hay que ser bastante pragmático. Hay yeguas que se desesperan cuando no está el potrillo cerca. En ese caso, lo ideal es llevarle el potrillo y tener un control de ese potrillo, ya sea de alguna manera controlarlo, que no se vaya a meter entre medio. Pero hay otras yeguas que no se estresan si no están con el potrillo, sobre todo si el potrillo es más viejo, tiene más edad. Pueden llevar la yegua sola a la monta, no hay problema, solo tienen que terminar ustedes. El procedimiento tiene que ver mucho con la higiene y hay que dejar de hacer esto. ¿En qué sentido? Esta foto está puesta aquí con su qué, la cola de la yegua no está amarrada, no está vendada, y esto puede generar accidentes. El pelo de la cola de yegua es bastante grueso, más de alguna vez hemos visto que se produce una herida importante en el pene por un pelo que queda suelto de la yegua. Entonces es bueno vendarla. A veces hay que ayudarlos manualmente. La higiene se refiere a hay que hacer un lavado de la zona post el vendaje, de la zona perineal, con una solución de alcohol, de agua yodada, pasta, jabón primero, un jabón yodado, puede ser povidona, porque tiene que limpiar la zona antes de. Hay que tener cuidado con los potros jóvenes, sobre todo si están montando por primera vez, porque puede que requieran ayuda. Ojo con los individuos que tienen vicios. ¿Cuáles son los vicios? Algunas veces los potros patean a la yegua, la muerden en exceso. La frecuencia de la monta, ya les dije, depende mucho del individuo, pero hasta 3 montas con esa diferencia horaria no deberían tener problemas, pero siempre hay que irlo chequeando, ojo. Las ventajas de la monta dirigida es que ustedes siempre tienen un control de todo el proceso, de todo el procedimiento. Dentro de las desventajas se requieren instalaciones. Bueno, nosotros sabemos que en el campo no es un gran problema. Se puede hacer con poco. A veces cuando no tenemos una buena determinación del momento óptimo de realizar la monta, pueden haber bajas en las tasas de preñez, porque no es el potro el que detecta el celo, sino que somos nosotros. Cuando ya hay un mejor manejo del sistema cuando se hace inseminación, pero esto no es parte de lo que estamos hablando hoy día. Y puede haber, si no tomamos las precauciones, una mayor incidencia de accidentes. A esto me refería con que hay que vendar siempre la cola y desviarla hacia un lado. ¿Sí? Aquí tienen el ejemplo de una monta realizada en el campo. Este sector tenía tierra, pero con un poco, la idea era que fuera ripio, pero nunca llegó el ripio, al final fue siempre tierra. Se humedecía antes de, se traba la yegua, la pueden trabar desde el nudo o desde las corvas. Hay trabas que van a las corvas que son un poquito, la soportan mejor algún tipo de yegua. Nosotros usamos una wincha de embalaje para vendar la cola, es como un scotch grueso. La ventaja de esto es que se bota después de, cuando usan una venda, la venda se va ensuciando y no hay la precaución de lavarla con un acúmulo de suciedad. ¿Sí? Una buena le yegua está en celo, una buena contención. El potro está acostumbrado ya a hacer la monta, son potros que montan sin gran dificultad, y se realiza la monta en condiciones bien controladas. ¿Qué es importante dentro del manejo de la monta? Evaluar el chequeo de la eyaculación. ¿Cómo chequeamos que el potro está eyaculando? En este pequeño video ustedes van a ver el movimiento de la cola hacia arriba, hacia abajo del potro. Este es un indicador exacto de que el potro sí está eyaculando. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces el potro monta y no hace este movimiento de la cola de arriba hacia abajo. ¿Ven? Hay una contracción de los músculos del tren posterior. Estos músculos se contraen porque es el momento que el semen está entrando a la yegua. O sea, el potro está efectivamente eyaculando. Si no hace ese movimiento,
es un indicador de que el potro no eyaculó. Entonces nosotros hacemos monta, por se sube la yegua, está arriba un rato, se baja y no eyacula. Entonces es súper importante chequear ese evento. El manejo ya dentro de una estación de monta, o lo que debería hacer el veterinario, se debería hacer cuando tiene un grupo de yeguas para entrar a reproducción, es ecografiarlas por lo menos mínimo 2 veces a la semana para seguir el crecimiento del folículo. Una vez que terminado el folículo, que probablemente va a ovular, se determina el inicio de las montas, y esas montas debería ser 1 o 2 con una frecuencia de día por medio, hasta que la yegua rechaza al potro o hasta que nosotros determinamos que la yegua ya ovuló. Una vez que determinamos la ovulación, también ecográficamente, no es necesario seguir montando la yegua. Después se esperan 15 días y se ve si la yegua vuelve al celo o no. Si la yegua no vuelve al celo, lo más probable es que esté preñada. Si llega al celo, no está preñada y hay que repetir el proceso. ¿Sí? Lo que alguien preguntaba delante a raíz del celo del potrillo, no hay problema en usarlo. Es un celo fértil, aunque tiene una fertilidad un 60-70% menor que los celos subsecuentes, pero para tomar la determinación de usarlo o no, una de las consideraciones más importantes es el tipo de parto que haya tenido la yegua. Si la yegua tuvo un parto normal, no hay problema en usarlo. Ante cualquier dificultad que la yegua haya tenido en el parto, cualquiera, incluida retención de placenta, mi consejo es no usarlo. ¿Sí? Retención de placenta, recuerden, es sobre 3-4 horas de que la placenta no ha sido evacuada por el parto. ¿Sí? Fernando, ¿podría así brevemente explicar para los que no saben o no han escuchado qué es lo que es el celo del potrillo y cuál es el valor que tiene? El celo se le llama celo del potrillo porque un celo, o sea, la yegua entra en calor, en celo, entre los 5 a 8 días después del parto. Y como está el potrillo al lado, se le llama celo del potrillo, pero es el primer celo postparto. Que en el campo se usa mucho la tradición de llevar la yegua 8 días después de que parió a monta, independiente de todo, 8 días monta. O sea, claro, en algunas le apuntan y funciona y se preñan, pero las que no, es por lo que les estoy tratando de decir. Y generalmente dicen, y tráigala en 8 días más, y la montan de nuevo aunque la yegua quiera o no quiera. No funciona, e insisto, ¿cuándo funciona? Porque le apuntaron, por suerte, esos 8 días, o la yegua entró en celo un poco más tarde y le apuntaron los 8 días después, pero no, fisiológicamente no tiene ninguna explicación de hacer ese manejo. ¿Ya? Okay, gracias. También es importante el tipo de yegua en relación si es que es primeriza, ha tenido varias crías, etc. La frecuencia de monta, si no hay control ecográfico, debería ser también día por medio, pero lo que yo más recomiendo es dejar pasar, si es que no se cumplen si el tipo de parto tiene alguna alteración, lo que pueden hacer es dejar pasar el celo del potrillo, esperar hasta el día 20 más o menos y poner prostaglandina, inducir un nuevo celo, que sería el segundo celo post parto, y generalmente ese celo inducido tiene una fertilidad un poco mayor que el celo del potrillo. Bueno, eso es lo que les decía, lo que les quería contar a muy grandes rasgos del manejo reproductivo de los caballos y de la yegua y potro. Y ahora quedo disponible para conversar, para hacer preguntas, dudas, cuestiones que no fui claro, o dudas, comentarios, etc. Gracias, Fernando. En realidad una muy buena presentación. Creo que
en un tiempo récord abarcaste muchos temas, lo cual se agradece, además con fotografías, así que creo que estuvo muy ilustrativo. Un tema que no siempre se toca cuando trabajamos entre los extensionistas, el tema del manejo reproductivo en equino, dada la importancia de este animal para el trabajo, para el transporte en el campo. Así es que Víctor Fuentes, me gustaría darte la palabra, Víctor, que habías hecho un par de preguntas, si puedes habilitar tu audio o tu cámara. Hola, Víctor. Hola, Fernando. Don Hola a Víctor, todos. ¿cómo está? Bien, oye. Qué bueno, me alegro. Mira, justo que me dieron la palabra, me gusta más iniciar por el tema de la importancia del recambio del equino por el vacuno en muchas zonas por el tema del cambio climático. El equino, como es más rústico, es más eficiente en aprovechar los recursos forrajeros en zonas críticas, debería ya ser estimulado para que reemplace al vacuno en muchas zonas. De tal forma de que sería importante que conversara con respecto a eso. Y lo otro es indicar, digamos, cuál es la fecha más oportuna justamente en relación a la pradera en que deberían parir las yeguas. Y cómo yo sincronizo esas pariciones cuando tenemos justamente yeguas que están pariendo fuera de esa época. Eso. Vale. Bueno, en cuanto a lo segundo, claramente va a depender de la zona agroecológica en que nos encontremos. Probablemente es diferente la zona cordillerana de esta región o de Los Ángeles o más al sur que el secano costero. Es verdad que los caballos hacen un mejor uso a veces de malas praderas o de malas pasturas en relación con lo que puede ser un grupo de vacas, es verdad. Teniendo en cuenta eso, que es diferente, inducir el celo en la yegua, en este tipo de yegua sobre todo, es bastante simple y se puede hacer básicamente con una inyección de prostaglandina, básicamente. Y funciona bastante bien. Entonces, considerando eso y considerando cuál es la zona mejor, dependiendo del lugar, agroecológicamente hablando, nosotros podemos controlarlo con bastante eficiencia. Ahora, ¿a partir de cuándo? A partir de la restricción de este sistema de inducción de celo, básicamente que la yegua esté ciclando. Vale decir que haya entrado en esa estacionalidad reproductiva. Y con seguridad eso ocurre en esta zona a partir de finales de septiembre, octubre. Y se mantiene hasta marzo. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en consideración, uno podría empezar a inducir estas yeguas sin grandes problemas a partir de octubre, noviembre. ¿Sí? Y lo primero, bueno, sí, también es verdad, como decía, el caballo es más rústico, pero el cambio por el bovino ya ahí yo no sé qué decirte, no. Depende mucho de cuál va a ser la finalidad de esa cría, porque nosotros no tenemos un gran desarrollo de la industria equina para carne, es relativamente poco, aunque existe. Entonces, lo que más hacen los agricultores con sus crías, si me equivoco, por favor, me lo dicen, es dejárselas si es hembrita, para vientre o para el trabajo, no sé. Eso. Perfecto. No sé, Víctor, si esa era la respuesta a tu pregunta, ¿no? No, yo solamente quería complementar de que Vale. tenemos una norma chilena para el desposte de los caballos
hay demanda por carne de caballo a nivel internacional. O sea, es una posibilidad cierta de poder potenciar el tema de carne equina a través de uso justamente de esta especie en zonas en que ya está prohibitivo para los vacunos, porque hay zonas en que se mantienen vacunos, pero en condiciones que no debería ser. No debería ser simplemente. ¿Ya? Entonces, y el equino es capaz de soportar esas condiciones que la vaca no soporta. No, de todas maneras, aunque me duele en el alma decirlo, son las razas que los franceses usan para carne. Son la raza propia. Y a mí la verdad es una cuestión muy personal, no me gusta la industria de la faena de equino, pero es una cuestión personal, pero estoy de acuerdo, hay una gran demanda nacional y sobre todo internacional sobre el producto, independiente que a mí me guste o no, pero bueno, eso es otra cosa. Fernando, gracias. Hay una Consuelo, dice que no tiene audio y lamentablemente no puede hacer la pregunta en voz alta, así que la hace en el chat. Tiene 3 consultas. Con el tema de la eyaculación del potro, aparte del movimiento a la cola, ¿eliminan la porción de gel al eyacular? Primera pregunta. ¿O no siempre? La otra pregunta es, ¿una yegua puede presentar signología de celo estando preñada? Y lo último, ¿en qué momento recomienda usar prostaglandina? La segunda pregunta, la más fácil, o sea, la más corta, sí. Sí. Como en las pruebas, uno se va por lo más facilito primero. Claro, hay un porcentaje de yeguas que, sobre todo las que están preñadas de hembra, el feto produce grandes cantidades de estradiol, de estrógenos, por lo tanto hay yeguas que sí pueden presentar conductas de celo estando preñadas, pero es un porcentaje bajo, no pasa del 10% de la población. La eyaculación, la parte de gel del eyaculado es una parte normal del eyaculado. Y el movimiento de la cola está reflejando todo el proceso eyaculatorio. El gel va al final del proceso de eyaculación y sí está considerado dentro de. Ahora, otro de los elementos que se pueden usar para ver si realmente un potro eyaculó es que si el potro sale o se baja y la lleva con el pene erecto, probablemente no haya eyaculado. Generalmente tiene que bajarse con el pene flácido. Y además, generalmente cuando se baja arrastra un chorrito de semen a través de la vulva de la yegua, entonces también es otro indicador de que el potro efectivamente eyaculó. Incluso a veces usamos ese pequeño chorrito o esas pequeñas gotitas que caen de la yegua después de la monta para evaluar el eyaculado, que se llama la muestra excópula, que también se puede usar incluso para hacer un examen de ese semen. Y ¿cuándo usar prostaglandina? Para inducir celo, la prostaglandina se tiene que usar con un cuerpo lúteo maduro. Un cuerpo lúteo maduro, un cuerpo lúteo que tiene más de 5 días después de la ovulación, 4 o 5 días después de la ovulación. Si lo usa antes de eso, no funciona. Entonces, por eso, si la llevo a ovuló hoy día y yo le pongo prostaglandina para inducir otro celo pasado mañana, lo más probable es que no me funcione. ¿Sí? Tiene que haber un cuerpo lúteo maduro. Perfecto. No sé si contesté. Sí, dice, clarísimo. Dice Consuelo. Fernanda, tu respuesta. Otra consulta dice... Ahora, Consuelo Fernanda Blue, yo eso se lo dije en su momento en clase, no sé, parece que no fue esa clase. En fin. Salió pillada. Salió pillada. Disculpa. Oye, sí. No me puedo evitar. No lo puedo evitar. Te la tenía ahí guardada. Oye, hay una consulta. ¿Cómo se accede al servicio de monta del programa, digamos, de remonta equina que tiene el ejército? ¿Cómo se...? El ejército tiene un convenio con INDAP, ¿ya? Y hay municipalidades que son beneficiarias o que postulan y que yo no tengo exactamente claro cuáles son los patrones de elección que hace el INDAP y el ejército para X municipalidad, no lo sé, pero esa es la vía. Ahora, si la municipalidad no se benefició del convenio con el INDAP y la municipalidad sola
sin el INDAP quiere acceder a un potro, tiene que contactarse directamente con el programa de remonta o de fomento equino y seguir los lineamientos para acceder a un potro en la temporada. Ok, eso se hace directamente con el ejército. Si no lo hacen con el INDAP, y lo pueden hacer directamente con el ejército. Lo que pasa es que el INDAP pone dinero, Claro. el ejército cobra 0 pesos por los potros, los pone gratis, y el programa tiene que hacerse cargo de la alimentación, del cuidado, del manejo, del veterinario, todo, etcétera, durante el periodo de estación de monte. Si no tiene el apoyo en DAP, la municipalidad lo puede hacer directamente con fomento equino, y lo único que no va a tener va a ser ese apoyo económico del INDAP. Pero sí lo pueden hacer. Y se hace temprano en la temporada, vale decir, ya para esta temporada están medio fritos, tendría que ser para la próxima y empezar las gestiones, yo les recomiendo en marzo del próximo año. Perfecto. Dice, hay una consulta que dice así: así como se mide o se observa la condición corporal en ovinos, en bovinos, en equinos, ¿hay parámetros de medir la condición corporal? Sí, no lo puse, pero sí, hay zonas muy específicas del... ¿se ve la foto, no? ¿Se ve la No, presentación? no, porque yo la Ah, saqué para poder verte, pero si quieres la compartes de nuevo, si es que tienes alguna por ahí. no, es que les quería mostrar, Bien. ¿la puedo compartir de nuevo? Sí, 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 dale no, puedes darle. Eh, ¿Se ve ahora? Sí. Podemos... Aquí. Por ejemplo, en este caballo hay zonas que uno tiene que mirar. Básicamente, ¿cuál es? El cuello, esta zona del cuello, el lomo, la costilla, detrás de la costilla, ¿sí? La base de la cola. Cuando nosotros reproductivamente hablando, una yegua está en buena condición corporal, cuando yo no le veo las costillas, pero si paso mi mano por acá, las puedo diferenciar. O sea, toco una, dos, tres. No las veo, pero las diferencio. ¿Sí? Al tacto se diferencian notoriamente, digamos. Exactamente, las puedo contar. Si yo Perfecto. me acerco y no puedo contar las costillas, al hacer una leve presión, es que el caballo está muy gordo. Y si las veo desde lejos, también, el caballo está muy flaco. Ahora, cuando ya el caballo, la yegua, se está sobrepasando en su condición corporal, se le ponen aquí a los lados de la cola, en esta parte, como pequeños montículos de grasa, ¿sí? Como dos jorobitas, una a cada lado, ¿sí? O también en esta zona, ¿ya? Y también es cuando hay otro cuadro, pero cuando tienen caballos que tienen problemas metabólicos o están cursando, van a estar empezando a cursar con resistencia a la insulina, se les pone aquí como una línea de grasa en esta zona también. Pero con esos tips yo creo que es Sí, fácil perfecto. poder ver que tu individuo está en buena condición. Pero cuando ya aparecen las cutumas, le digo yo, pero un pequeño sobrelevantamiento adiposo Ya, en la zona de la base de la cola, es que ya estamos pasados. perfecto. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Rogers? Sí, un poco, Fernando, respecto al tema parasitario, en este tema de estos sistemas de monta a través de fomento, digamos, fomento equino, en fin, los manejos parasitarios, tanto para el macho como para la hembra, debieran ser muy rigurosos, me imagino. Y en ese contexto, ¿existe alguna transmisión venérea en el tema de caballo-hembra? ¿Hay algo de eso, digamos, que pudiera prevenirse antes de iniciar estos procesos? Vale, pero me perdí.
¿cuál es la relación entre el tema parasitario y la enfermedad venérea? Esa es la Ambas cosas, pregunta. digamos, por un lado, que si existen parásitos que puedan afectar el aparato reproductor, tanto o se puedan alojar en la zona reproductiva, pene o en el caso de la hembra, vagina, por un lado. Sí, hay uno que se da poco, gracias a Dios, en nuestras zonas, pero es muy típico de las zonas tropicales, que es una mosca que deja larva en el pene prepucio. Con una zona húmeda se desarrollan algunas larvas, se llama brenemosis. No se da mucho acá. Eso sería como los parásitos que podrían afectar el pene prepucio. Lo otro es el exantema coital, que es un virus, que se supone que no está como enfermedad descrita en Chile, pero hay. Y que claro, son pústulas que se forman en el pene, pero eso es viral, no tiene que ver con parásitos. Y el pene, el potro al montar la yegua le transfiere a la yegua y se forman estas vesículas en la mucosa, en la vulva, básicamente. Se llama exantema coital, es un herpes virus tipo 3. O sea, riesgo aparente no habría, en el sentido de que no hay hoy día enfermedades. No, salvo esa. Además, el exantema coital se nota de inmediato y hay que dejar de montar ese potro, o sea, pararlo de la actividad sexual de inmediato. Y el tema de En las 15 días cubiertas, se va y puede empezar a montar. ¿No? y para efectos de la cubierta, tanto en el potro o en la hembra, hacer un manejo preventivo en términos de mejorar la calidad de alimentación, tipo flash, ¿no? algo que le dé más injundia a la cosa, ¿es factible? ¿Es necesario? ¿Hay alguna... El potro va a tener mucho trabajo. Una cuestión que no les dije, generalmente nosotros recomendamos inmediatamente después que el potro se baje la yegua, lavar el pene con agua, solo agua. No le echen jabón, desinfectante, nada, agua. Pero tiene que ser agua de buena calidad. No vale el agua del reguero, del potrero, o sea, del pozo, tiene que ser agua de buena calidad. Entonces, como en los campos por a veces motivos no tienen agua potable de buena calidad, yo a veces me opío y es mejor hacer nada, o sea, no echarle nada. ¿Y hervir el agua y enfriarla y aplicársela? Sí, también vale. Sí. Pero hay que hacer ese manejo. Y la gente te decía por el tema del flashing eventual que se pudiera No, hacer. en cuanto a eso, si el potro está en buena condición, no es necesario, salvo que vaya a tener un trabajo de monta muy intensivo. Si el potro va a tener un trabajo de monta muy intensivo, sí o sí sales minerales y algún tónico a tomar diario. Hay bastantes tónicos en el mercado que son súper completos, pero hay que darlo todos los días. ¿Sí? Y en función del peso del potro. Ese tónico tiene todas las vitaminas y tiene minerales. Si no pueden acceder a sales minerales, el tónico trae de todo. Funciona bastante bien. ¿Ya? Ahora, hay suplementos que son bastante caros para potro en reproducción, que funcionan bien, funcionan bastante bien. Fíjense que tenga L-carnitina. Los que andan mejor son los que tienen L-carnitina, que está probado que mejora bastante la calidad del semen. ¿Sí? También funciona bastante bien, si no van a dar este tónico, pinchar al potro. No me gusta mucho porque hay que pincharlo semanalmente con un producto que es de Bayer, que no tengo nada que ver con Bayer, ni mucho menos, era de Bayer antes, pero que funciona bastante bien. No me acuerdo ahora cómo se llama, zorra. Que es vitamina, más fósforo. Tipo Coforta. Coforta ese mismo. Sí. Funciona bien también. Fernando, y en el tema de, por ejemplo, si hay potros o hembras que son muy temperamentales, incorporar algún suplemento que contenga, no sé, tristófano o algo que pueda calmar las pasiones, ¿es posible, digamos, hacerlo, digamos, efectivo? ¿O hay otra metodología? Si el potro es inmanejable, generalmente los potros se tornan inmanejables por cuestiones
A nosotros en los potros pesados no nos pasa, pero yo tengo en otros caballos sí, sobre todo los finasangre inglés, que son de sangre caliente, o los caballos árabes también, que son inmanejables, pero generalmente son problemas de manejo, de mal manejo del cuidador, de mal manejo. Hay que tratar de usar sistemas de contención, hay bocados especiales para manejar el potro, más que darle algo. Ahora, si ya es absolutamente inmanejable, algún tranquilizante sí puede funcionar, pero no es la idea medicarlo cada vez que vaya a montar. Hay que mejorar el manejo. Generalmente son problemas de mal manejo, son problemas de conducta, más que todo. Sí. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los que participaron en el día de hoy en este conversatorio. Creo que ha sido muy interesante lo que hemos presenciado. Recordar que este conversatorio queda grabado y pueden acceder en la página de CIRA, en la sección de conversatorio. Están, además de bueno, los 19 anteriores que se han llevado a repetir presentaciones, si es que así lo desean. Fernando, te agradezco No, para mí un gusto. actitud y rápida. Cuando te contactamos para hacer este conversatorio, rápidamente llegamos a acuerdo y creo que... No, es que la plata era buena, entonces uno... Sí, buena plata, entonces... Buena detalle. Claro. Oye, está bien bonito el video, pero no vi ni un caballo en el video. Ah, sí, bueno, estamos... el video de entrada, sí. Disculpa, sí. pero... Es que seguramente lo hizo el ingeniero agrónomo, o lo hice yo el ingeniero agrónomo. Un palito para los amigos agrónomos. Oye, bueno, la próxima semana entramos en un pequeño, a propósito de materias, hemos tenido en todo caso materias pecuarias bien interesantes, con ovinos, el tema apícola, el tema avícola también, han sido conversatorios muy buenos. Y la próxima semana en pequeños ciclos de trabajo con berry orgánico, que si bien ya hemos tocado en otro momento el tema de berry, que ha sido básicamente el manejo convencional, ahora vamos a tener un ciclo de berry orgánico la próxima semana en el manejo de frutillas orgánicas, y la subsiguiente una experiencia también con pequeños productores de frambuesa orgánica. Así que hoy con buenas prácticas. Así que los dejo invitados a seguir. CIRA no va a parar con respecto a sus conversatorios, seguimos vigentes y tenemos agendado algunos ya. Así que te reitero el agradecimiento, Fernando. Un abrazo para ti, que estés muy bien, cuídense a todos y será... Saludos a todos, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Fernando, un abrazo. Chao, Roger, que estén bien. Amigos. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, Luis, a todos los amigos. Hasta la próxima semana. Chao, nos vemos. No veía Jorge.